Y vamos a ver ya, adentrándonos un poquito en lo que son los caudales de diseño. Para encontrar los caudales de diseño, primero tenemos que saber cuáles son los parámetros de diseño. Tenemos que tener la población, el periodo de diseño, es decir, el periodo de diseño, de que depende de básicamente la vida útil de las estructuras, las ampliaciones. A veces hay cambios en el desarrollo social y económico de la población y alguna vez que no funcionan bien las estructuras hidráulicas. Y esto hay que tomar bien en cuenta porque el periodo de diseño finalmente va a depender si tienes o no tienes agua potable. Porque donde no hay agua potable no vas a poder hacer alcantarillado. ¿Para qué va a ser alcantarillado si no hay agua potable, no es cierto? Entonces, el agua potable y el alcantarillado son primos hermanos, van casados, ¿no es cierto? En los periodos de diseño para normalmente los interceptores y emisarios, que ya sabemos que son interceptores, ya sabemos que son los emisarios, las poblaciones grandes son de 30 años. Casi no hay en poblaciones pequeñitas alcantarillados, especialmente si la población es dispersa o semidispersa. Para llevar de 70 metros de tubería y que nadie se conecte, primero que hidráulicamente es una desgracia, porque el alcantarillado tiene una velocidad de arrastre siempre y cuando haya agua. Sin agua no hay arrastre. Por lo tanto, ya sea que no se conecten las gentes o que, en su caso, tengas población semidispersa o dispersa, el alcantarillado no sirve, ¿ya? Pero en ciudades grandes, o partes de ciudades grandes como Cochabamba, entonces tienes 30 años, las plantas de tratamiento 20 a 30, pero nunca construyes una planta de tratamiento para su vida útil total, porque vas a tener una inversión ociosa, ¿de acuerdo? Entonces, y eso repercute en dinero, muchachos. Los colectores también 30 años. Lo único que vamos a tener menos de 20 años son todo lo que son bombas. Es sistema de bombeo, nada. El resto es 30 años todo. ¿De acuerdo? Bien. La población de proyecto. En SANI 1 ya hemos visto esto de la población de proyecto. Hemos visto cómo podemos agarrar y ver la población de un área de proyecto a través del CIGED, ¿no? El CIGED del INE, manchas las zonas censales y de ahí puedes sacar toda la información exactamente igual a la que se tiene en el INE, en la encuesta de población y vivienda. Ojalá quiera Dios que no nos atrasemos ni vengan con excusas para posponer o no darnos los resultados del censo que se está planificando, creo que se tiene que haber censo. El censo para nosotros significa que podemos planificar las inversiones futuras de acuerdo al censo y de acuerdo a las necesidades de la población. El censo es un instrumento de planificación, además de otras cosas. Políticamente lo puedes utilizar el censo para saber cuánta gente tienes. Tienes más senadores, menos senadores, más diputados o menos diputados, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede en un censo, como les he comentado anteriormente en San Isidro, es de que la gente, los alcaldes de los pueblos, llaman a su gente, ¿no es cierto? Dicen, no, ¿cómo pues? Si es que no están aquí en su pueblo, vamos a ser menos. Y si somos menos, no vamos a tener derecho a la participación popular. Ahí se friegan todos. A pesar de que 90% del tiempo están en una ciudad, para el censo y ese 10% que están en su terreno, su chaco, su propiedad, ¿no es cierto? Tienes más gente. Entonces no les podemos servir aquí con todos los servicios básicos a la gente que está aquí viviendo y no es población flotante. Ustedes saben que la población flotante es aquella que viene a la ciudad por motivos de trabajo, porque es festividad, por lo que algo pasa, ¿no es cierto? Y entonces
Hay que ver qué es población estable y qué es población flotante. Si de todos modos la tasa de crecimiento es menor a 1, dice aquí, si el índice de crecimiento fuese menor a 1, aquí está cada línea, a ver, vamos a ver si puedo poner esto con esto. Dice aquí, ¿no es cierto? El índice de crecimiento es igual a 1, este de aquí, debe adoptar un mínimo de índice de crecimiento de 1%. 1% como mínimo voy a adoptar entonces, muchachos. ¿No es cierto? ¿Qué métodos de cálculo vamos a tener? Ya sabemos los métodos de cálculo. Sabemos que el geométrico y exponencial son lo mismo, que es el método del INE. El aritmético sabemos que vamos a utilizar solamente cuando las poblaciones son pequeñas. Para poblaciones grandes no sirve el aritmético. Y de la curva logística, siempre y cuando tengas la manera de hacer tus trucos. Esencial es conseguir esta L. Esa L lo puedes conseguir a través de densidad demográfica. El municipio de La Paz tiene estadísticas anuales muy bonitas y eso te permite encontrar cuánto es la densidad poblacional L. Una vez que has encontrado L, facilito vas a encontrar M, tienes la población inicial, y finalmente A vas a encontrar con la población inicial también los parámetros para poder entonces extrapolar tu población. ¿No es cierto? Dice nota, el método aritmético supone un crecimiento vegetativo balanceado por la mortalidad y la migración. ¿No es cierto? Vegetativo quiere decir nacidos menos defunción. La tasa migratoria es otra completamente. El método geométrico es útil en poblaciones que demuestren importante actividad exponencial, 3 censos para determinar. En realidad nosotros, este es el método INE, va a variar muy poco, ¿ya? Dices 3 censos y sacas promedio de los entre 2 censos. Difíciles. De todos modos, el demógrafo o el que está haciendo el estudio de población tiene que justificar qué tasa va a emplear. La curva logística es una curva que se acerca a la población de saturación. ¿No es cierto? 3 tramos distintos. El primero es crecimiento acelerado, el segundo crecimiento retardado y el último tendiente a la estabilización. Entre los 2 primeros tramos existe un punto de inflexión. Y aquí está la aplicación, que también es la misma, es el mismo cuadrito que lo hemos visto ya en San Newton. Las correcciones de la población significa que la población debe ser corregida por la población flotante. El área de proyecto cae por sí misma. Dotación. La dotación ya la hemos visto también en la parte de ingeniería sanitaria 1, ¿no es cierto? Y depende de varias cosas. Incluso hemos hecho un ejercicio del curso, ¿no? ¿Cuántos veces entras al baño? ¿Cuánto tiempo estás en la ducha? Para encontrar tu consumo. Y a través del consumo, la dotación en planta, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas tienen que ver con eso. La dotación media es la que está obtenida en este cuadro. Pero aquí hay algo bien importante, que muchas veces tienden a soslayar este temita. ¿Ya? Dice las dotaciones. Son referenciales, muchachos. No está escrito en piedra, es referencial a la dotación. ¿No es cierto? Y podemos entonces, se puede de todos modos corregir la misma, siempre y cuando justifiques. La dotación futura de agua. A ver. La dotación futura del agua dice que vamos a emplear esta cosa, ¿no? Que es crecimiento, que está aquí, qué sé yo. Para mí, solamente debería crecer la dotación si es que tengo paralelamente fuente de agua. ¿Para qué voy a hacer crecer la población si no tengo fuente de agua, muchachos?
Cuando no tengo fuente de agua, más bien tengo que repartir pobreza, lo que les estaba dando a una cierta área de la población. Como esta ha crecido, tengo que repartir. Años hemos hecho eso en Cochabamba. Hemos repartido pobreza. Recién está entrando Misicuni. ¿No es cierto? Es posible que a fin de año tengamos cosas en Misicuni, ¿no es cierto? Para poder ver cómo es este tema. El coeficiente de retorno. Este coeficiente de retorno se deben utilizar, dice, valores entre 60 y 80% de la dotación. Valores menores y valores mayores a este rango deben ser justificados. En algún momento, en algún lado, creo que es en la corrección que hizo a la norma don Alcides Franco, sugiere que vayamos todos a 0,80. Pero es bien difícil y es muy sencillo el método de decir, entre 60 y 80, digo 70, vas a tener que justificar. O es 60 el mínimo o es 80 el máximo. ¿De qué depende? ¿No es cierto? Depende de que si has utilizado el agua en lavado de vehículos, lavado de aceras, calles, riego, jardines y huertas. ¿No es cierto? Riego de parques, terrazas y otros. De esta manera, el coeficiente de retorno depende entonces de factores locales, tipo de vivienda, condición de las calles pavimentadas o no, tipo de clima u otros factores. Entonces, sí, es bien difícil entrar al tema socioeconómico y de decir, bueno, los de la zona norte, este, o de la zona oeste o la zona sur van a entrar al baño más o menos veces. Y entonces, con respecto a eso, o le doy 60% o le doy 80%. Para mí, solamente le das 80% y se acabó. Existen varias contribuciones a las aguas residuales. Una de las contribuciones son, obviamente, el caudal municipal que llamamos, o también los domésticos. Y esto es población por dotación sobre 86.400 multiplicado por este coeficientito. Este coeficientito para mí es muy importante, es el coeficiente de retorno. Ese coeficiente, entonces, es el coeficiente de retorno, es tremendamente importante. Es tremendamente importante y me permite saber entonces si voy a utilizar 60 o 80. 0,8 para mí. Sobre 86.400 porque son los segundos que tiene el día nada más. No te olvides que la dotación viene en litros por habitante por día. ¿No es cierto? Entonces van a quedar litros por día y para convertir a litros por segundo voy a tener que dividir entre 86.400. Aquí también hay otro que dice CMD igual CNT0 dot sobre 86 dot cabal. C es lo mismo. Aquí han entrado en juego dos parámetros, que es N y T0. Espero encontrarlos aquí. Pues no hay. No hay, ¿no? Y hemos encontrado A y D. A es área de contribución, D es la densidad poblacional. Las WINFRAs, solamente este nomás. ¿Ya? Entonces, QMD, población por dotación sobre 86.400, ¿qué multiplica al coeficiente de retorno? No sé qué será N, no sé qué era T0. No sé, población T0, la cantidad de veces en una cuadra. Puede ser que, por ejemplo, solamente en el día haya uso, porque es tienda, porque es cualquier cosa, ¿no? Bueno, no sé, pero estoy presuponiendo y no quiero presuponer. Entonces, lo que vamos a utilizar es esta primera formulita y nada más. Entonces, el caudal debe ser calculado en función del número de lotes y la tasa de ocupación poblacional o habitante. Aquí está, número de lotes. Pero esto de que estamos viendo aquí, el número de lotes y la tasa, sirve solamente para urbanizaciones. Cuando tengo urbanizaciones, divido los lotes, muchachos, y en cada lote
Por ejemplo, en la urbanización El Bosque, yo no vivo en El Bosque, pero tengo varios amigos que viven por ahí, por el bosque. No puedes construir casas de N pisos, de no sé qué. Entonces tienes que, no son casas tampoco con ventillos tampoco, ¿no es cierto? Entonces depende si estás en una urbanización. El Siduns, me acuerdo, cuando se estaba construyendo, había 4 o 5 tipos de vivienda. Entonces tú a priori sabes cuánta gente va a haber en cada lote, en cada vivienda. Entonces, conforme a eso, vas a calcular tu, primero tu agua potable y después vas a calcular lo que corresponda al alcantarillado. Un otro aportante de eso es el caudal industrial. El caudal industrial ya hemos visto que lo podemos convertir en caudal en población equivalente. Si tengo el volumen, ¿no es cierto? Tengo la dotación en litros por habitante por día. Y tengo el volumen en litros por día, facilito saber cuántos habitantes les corresponde entonces a una determinada industria. Pero aquí el gran pero. Para que una industria bote sus aguas al alcantarillado sanitario, primero debe tratar sus aguas. Eso dice la ley 333. ¿Ya? Y si dice la ley 333, deberías cumplir con la ley. De todos modos, el reglamento, el RENISDA, tiene para colegios, cuarteles, hoteles, camas de hospital, todo, tiene entonces los diferentes consumos que se van a dar y las dotaciones que se van a dar. Todo ello tú puedes convertirlo a población equivalente y diseñar nomás como si fuese una con pobladores nomás. ¿No es cierto? Entonces, los caudales comerciales, Q sub C, algunos van a incluir el agua como parte del producto, por ejemplo, la Coca-Cola. Coca-Cola es pura agua, más jarabe, más gas, ¿no es cierto? Pero es agua, ¿no es cierto? Y el consumo comercial nuevamente va a estar en el RENISA. Entonces, todo esto tiene que ver con el RENISA y nuevamente podrías tú colocar como habitantes equivalentes, ¿no es cierto? Y debes ver el caudal comercial en forma puntual, como descarga concentrada. Instituciones públicas también manejan caudales, ¿no es cierto? Y también está en el RENISA, ¿ya? Qué sé yo, hospitales, hoteles, colegios, cuarteles y otros son instituciones públicas. Entonces, si estás pasando por un hotel tiene 40 camas, entonces cada cama de hospitalización son 500 litros por habitante día, calcule eso, ¿no es cierto? Y vea cuánto me significa eso en litros por día, o perdón, en habitantes, ¿ya? Muy bien. La infiltración es normal. Depende entonces qué tipo de materiales. Nosotros normalmente estamos utilizando material plástico. Y ya sea que utilizamos anillo de goma o nosotros utilizamos siempre anillo de goma. Aquí, aquí hay un cero de más. 1, 2, 3, 4, sí, un cero menos. 1, 2, 3, 4, sí. Aquí hay un errorcito, ¿no es cierto? Cuando el nivel freático está alto, tienes más chances de que le entre más agua, ¿no es cierto? Entonces aquí tienes uno menos, perdón, no acá. Entonces más agua le va a entrar, 0.5 litros por segundo por kilómetro de tubería le va a entrar. Las conexiones cerradas es un coeficiente que afecta al caudal máximo horario. Estas conexiones cerradas son fruto de que algunos ciudadanos conectan sus aguas fluviales al alcantarillado sanitario y entonces crece el agua que está en la tubería. Entonces, esas son conexiones cerradas, bajantes, pads y demás cuestiones, ¿no? Y eso contribuye al máximo horario. Entonces voy a tomar una alícuota de 5 al 10% del caudal máximo horario.
¿no es cierto? Y la voy a aumentar. Y luego tienes el coeficiente de punta, famoso coeficiente de punta. El coeficiente de punta lo que hace es mayorar el caudal medio. Y hay varias formas de mayorar el caudal medio. Uno es el coeficiente de Harmon, el otro es de Babbitt, de Flores, de Popper y hay alguien más. Variaciones de K1, K2. Sí. Utilicen Flores y pare de contar ya. No se me hagan a los sabios, porque no lo son, ni yo tampoco. Harmon es para gringos. Babbitt es para gringos. Al menos tiene apellido cristiano. Quizás sea brasileño u otra cosa. Pero en Harmon y en Babbitt, algunos alcantarillados son combinados. Entonces tiende a sobreestimar el caudal de punta. Este caudal de Pöppel, ¿a quién se le habrá ocurrido? No sé, antes no había esto. Y K1, K2, los coeficientes K1, K2 de la materia de desánimo, ¿no? Tienden a disminuir la cantidad de agua residual. No, perdón, tienden a sobreestimar, perdón. Los valores de K1, K2 van a sobreestimar tus caudales y por tanto van a sobreestimar los diámetros que tú requieres para poder evacuar las aguas residuales. Muy bien, señores. Con esto, ¿qué es el caudal de diseño? El caudal de diseño está tomado por el máximo horario, el caudal de infiltración, el de malos empotramientos y la sumatoria de otros consumos de ese caudal de descargas concentradas. Tiendas, todo esto no lo tomamos en cuenta normalmente. ¿Ya? Esto normalmente no lo tomamos en cuenta. ¿Ya? Este es el hecho, man. Y yo, no, pues ¿cómo? No, ¿qué has dicho? Se va a sentir mal, pues. El hecho. Ya se parece a su tío. Su tío, ¿eh? No. Pero no sabe eso. Se parece. Listo. A la amiga Madaí le dicen que debe repetir la materia, ¿ya? O cambiarse de profesor. Tiene la oportunidad de cambiar de profesor todavía. ¿De acuerdo? Porque si está solamente aquí con su cara y está haciendo otras cosas, entonces es preferible que no esté conmigo. ¿Ya? Es una falta de educación. Y no acepto yo faltas de educación. Yo los respeto mucho a ustedes y espero que ustedes también lo hagan eso conmigo. Entonces, esta partecita, esta parte de lo que es esto es lo que tomamos en cuenta cuando estamos haciendo nosotros. Creo que no está compartiendo pantalla. Perdón. Pantalla, perdón. Perdón. No está compartiendo la pantalla. Sí. Entonces, esta partecita que estoy viendo aquí en el caudal de diseño, es el máximo horario. El máximo horario, no se olviden que es el caudal medio multiplicado por el coeficiente de punta. Ese es el máximo horario. El caudal de infiltración afecta a la longitud de la tubería. Y el caudal de malos empotramientos afecta al caudal máximo horario. Ese es entonces el caudal de diseño. ¿No es cierto? Ahí está el caudal de diseño. Nota, dice, la contribución del caudal de descarga concentrada se debe de industrias, establecimientos comerciales, públicas. Para esto hay que ver todo lo que son el RENISA, que es el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias. Llevo 35 años en esta profesión y en Bolivia nunca nadie ha hecho caudales en nodos diferentes, es decir, que aumente por colegio, que aumente por hospital, no, simplemente han hecho el global general, ¿ya? Como está con estos tres nada más. Bien.
aquí está, hasta ahí no va a ser, ¿no? Aquí ya no dice nada más. Antes, cuando no llegaba a 1.5 litros por segundo, nosotros poníamos primero era 2 litros por segundo, después con la otra norma era 1.5 litros por segundo, pero aquí no le dice nada cuál es el caudal de diseño. Máximo doméstico nomás es el máximo horario, que es el M, que es el coeficiente de punta, por el máximo diario. Caudal de diseño es la sumatoria de estos tres y no me dice nada más. Bueno, señores, si no me dice nada más, voy a tener que emplear entonces lo que salga. Y a veces lo que sale es bien pequeñito, muy chiquitito. Entonces, por eso es que la norma al principio me deja utilizar tuberías de diámetro menor, hasta de 4 pulgadas, en los tramos iniciales. Ya en los tramos finales, en los tramos intermedios y finales, ya no, el diámetro de la tubería mínimo es de 6 pulgadas. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ya, hasta ahí nomás, señores. Vamos a pararla aquí ya, por favor. ¿Alguna pregunta? Disculpe, Inge, Sí, no me quedó muy claro lo de conexiones cerradas. ¿Podría repetir? Entiendo que afecta directamente al caudal máximo horario, ¿verdad? sí, solamente al máximo horario. Entonces, tú vas a sacar el máximo horario con esta expresión y de eso vas a sacar el 10 o el 5% y lo pones a conexiones cerradas. Después sumas todo. Ah, oye, ya, gracias. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta, aclaración que quieran? Inge, disculpe, Sí, nos tenía que mandar una norma mexicana, creo, y unas diapositivas. la norma mexicana de alcantarillado. Sí, Inge. A ver, eso es con Y agua. también la de dispositivos, ingeniero. A ver, un cachito. Al Classroom, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, trabajo de clase. Al marco normativo era, ¿no? Creo que sí, ingeniero. Norma mexicana, ya. Entonces, Tacatén. Vamos a ver mis conaguas. Mis amigos conaguas. PDF Conagua. Conagua tiene montones de libros. Manual de agua potable, alcantarillado. Open. Publicar. Listo, señores. Está con ustedes el manual. ¿Sí? Vamos a bajarlo entonces. Vamos a ver si es el verdadero. Este es de Bolivia. A ver, vean por favor si es que es el manual con agua. ¿Está bien lo que se les ha enviado o no? Sí, ingeniero, está bien. Está bien, ¿no? Entonces, ese es el manual con agua. No sé qué diapositivas son. Ahora sí me han pillado. ¿Ah? ¿Hemos hecho en el curso diapositivas?
De las 10 dispositivas que usted avanza, nos tenía que compartir, Inge. Trazado de colector, ¿será? Esto, ¿no? Sí. Ya, entonces esto vamos a subir. Ya. Listo, publicado está. Listo, señores, entonces, ahora sí, trazado de colector, lo traemos a estudios básicos. Ok. Listo. Cumplida su orden. Gracias, Inge. Ok, nos vemos entonces. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero.